Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, el día de hoy vamos a iniciar una clase, pues es un curso de reconocimiento y identificación de materiales peligrosos. Este es como el tema base, bueno, es la parte básica de los materiales peligrosos, ya que es una condición que siendo proveedores de salud, que siendo socorristas, bomberos, o personas que trabajamos en emergencia, como tal en un hospital, pues debemos de saber porque nos pueden generar un riesgo a la salud si no reconocemos estas situaciones y pues si no sabemos qué hacer en ese momento. Ahora más, si ustedes son técnicos en emergencias médicas, cualquiera que sea el nivel, pues sí tienen que saber de este tema, porque nosotros estamos en la calle, nosotros estamos más expuestos, ¿ya? No quiero decir que el personal de salud no esté expuesto, sí, también está muy expuesto, porque si va y nosotros como paramédicos le entregamos un paciente contaminado, nosotros ya nos contaminamos, entregamos otro, el paciente contaminado, pues el personal de emergencia se va a ver contaminado. Entonces, por eso es importante este tema. Así que vamos a iniciar, que es la parte básica del reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. Como objetivos, pues vamos a definir ¿qué son definir un incidente con materiales peligrosos, reconocer las señales que indican la presencia de materiales peligrosos, identificar el tipo de material peligroso involucrado en el incidente y vamos a revisar las clasificaciones que tienen estos materiales y vamos a describir las guías según la guía, perdón, describir las secciones de la guía de respuesta en caso de emergencia de materiales peligrosos. Porque sí, tenemos una guía de respuesta porque claro, no todo el mundo es experto, no todo el mundo va a saber qué hacer, no todo el mundo tiene este curso, pero al menos deberíamos de conocer que existe una guía en caso de emergencia, ¿ya? Entonces, para colocarlos en contexto, quiero colocarles este video. Por favor, me dicen si se escucha. No se escucha bien, ¿cierto? Sí, no se escucha. Allá. Bueno, ¿No se escucha? igual si no se escucha no importa, porque está en inglés. Entonces, solo quería que escucharan un tema de respiraciones. Déjenme ver si puedo hacer algo más. Porque hay un momento en que se escucha las respiraciones de la persona que está lesionada. Solo déjenme hacer otra. Y si no, pues lean los subtítulos porque realmente está en inglés.
Así, el policía perdió el conocimiento y solo se escucha su respiración, pero se escucha de una mala manera, es decir, se escucha una dificultad respiratoria. ¿Qué opinan hasta aquí? Por favor, quiero escucharlos. ¿Qué opinan de lo que observaron? Bueno, en este caso, el oficial de policía, por querer brindar el apoyo, pues no, realmente no revisó si del accidente que causó podría tener alguna sustancia tóxica, ¿no? Regularmente uno como policía ve un accidente y se acerca. Muchas veces no cuidamos la seguridad en la escena, ni verificamos si el transporte que vamos a auxiliar tuviera un elemento tóxico que pudiera a nosotros perjudicarnos, como en el caso del oficial, ¿no? ¿Ok? ¿Y si leyeron qué era el material peligroso que estaba implicado? ¿Que el policía no lo sabía? Sí, alcancé a leer algo que decía anhídrico. No recuerdo la otra parte, Amoníaco. pero sí un amoníaco anhídrico. Y Ujú. sí, la verdad, pues, es algo que realmente en la carretera y en cualquier camino te puedes llegar a encontrar porque puedes ver cualquier tipo de accidentes y realmente te acercas, ¿no? Te acercas y muchas veces no recibimos capacitación en esta parte de los materiales peligrosos. Hay ocasiones, por ejemplo, en el que Pemex te puede dar ese tipo de capacitaciones, pero realmente se concentra más en lo que ellos manejan, que es el combustible. Pero en general, como tal, no recibimos una capacitación al 100 para identificar qué tipo de vehículos pueden circular, o bueno, más bien qué tipo de vehículos transportan qué tipo de sustancias, ¿no? Porque igual los ferrocarriles, al menos aquí en México también, Ferromex transporta materiales peligrosos en algunos momentos, ¿no? Y también puede llegar a ocurrir La con pregunta estos es, si accidentes. ustedes están viendo un accidente y un humo, por lógica, ¿se acercarían? No. Bueno, ahí Porque es independientemente de si ustedes vieron el quién lo contexto trabaje, del cómo lo escenario, trabaje, porque, a ver, dime, mire, aquí es independientemente cómo lo trabajen. Si hay un accidente férreo, recuerden que los vagones, los vagones traen lo que es un embalaje. En los embalajes ahí van a ver el tipo de sustancia químico que se manejan en los programas. por eso, pero usted no sabe de eso. Entonces, usted ve un escenario así como lo vieron. Usted nunca había visto algo así. ¿Usted se entra? No, Probablemente. porque ahí nos manejamos bajo la guía CETIC. Porque qué, perdón. Ahí nos manejaríamos bajo lo que es la guía CETIC. La guía CETIC nos indica qué tipo de embalaje, qué tipo de numeración y qué tipo de material peligroso transporta lo que es el férreo. Willy, o sea, la pregunta, o sea, cámbiale el enfoque. Tú no sabes, tú no has visto. Tú no has visto marcas, tú no sabes cómo está el embalaje, no sabes nada, solo te estás acercando y ves eso. ¿Tú te No, metes? ahí no se acerca uno precisamente por el desprendimiento de vapores y gases tóxicos que puede haber en el furgón. O sea, lo importante es el alto índice de sospecha de la presencia de materiales peligrosos. Entonces, y esto no solo le pasa a los policías, esto también le pasa al personal de emergencias, de ambulancias y a los testigos. Nos vamos metiendo de cabeza a los incidentes y puede ocurrir esto. Vamos a continuar con el video.
Ahora, están viendo el tanquecito que tiene un poco de marquitas. Así usted no sepa qué son. Por favor, apague los micrófonos si no vamos a participar. Gracias. No habrán llegado todavía los... Ahora, ¿por dónde se acercan los bomberos? Pues donde no esté dando el humo tóxico, porque si no, pues también van a resultar contaminados. ¿Se paró? Sí. Bomberos, como pueden ver, no se mete de cabeza, sino que evalúa la situación, establece perímetro de seguridad y ahí sí ingresa al escenario. Prepara su equipo de protección personal. Unos hacen una barrera con agua. El bombero del fondo está sacando una persona del otro vehículo y acá están valorando estos dos señores para retirarlos. Bien, entonces, ¿qué opinan de todo este caso? Vieron que el conductor falleció allí, o sea, un segundo, no había nada que hacer por él. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de los materiales peligrosos? Que es muy importante tener el conocimiento básico del material peligroso para poder ayudar en ese tipo de incidentes. ¿Y solo en este tipo de incidentes? ¿O No hay que sospechar necesariamente, en todos? obviamente todos estamos expuestos, ¿no? Desde la casa
hasta en el trabajo que realizamos día a día. Claro, muy bien, ese es el mensaje. Muy bien, vamos a continuar entonces. La definición de materiales peligrosos según la NFPA 472 del 2013 dice que lo define como una sustancia, sea materia en sus distintos estados, sólido, líquido, gaseoso o energía, que cuando se libera es capaz de hacer daño a las personas, la propiedad, el ambiente, y esto también incluye las armas de destrucción masiva, ¿ya? Entonces, el manejo del área, perdón, el manejo o la información sobre las armas de destrucción masiva, pues también son importantes porque pues ya vemos, mire, pues la guerra de Ucrania, mire lo que ha pasado con las bombas atómicas. Entonces, pues no es solo el incidente con el camión, no es solo el incidente, no sé, en la empresa de químicos o en una casa que usted encuentra un paciente inconsciente y no sabe el por qué y resulta que, no sé, es un ambiente tóxico en el que usted se está metiendo, sino que también, o sea, hay que verlo de todos los ángulos y de todas las formas y de todas las personas que intervienen en una emergencia, ¿ya? Desde los primeros respondientes, los testigos, socorristas, técnicos básicos, técnicos intermedios, paramédicos, los médicos, pues tenemos que estar muy conscientes de de todas las situaciones que se pueden presentar y que los materiales peligrosos están en todo lugar. Por ejemplo, en los supermercados tenemos materiales peligrosos, hay aerosoles, detergentes, desinfectantes. En los equipos de refrigeración que tenemos, refrigerantes, gases comprimidos y amoníaco, por ejemplo. En estaciones de gasolina, ¿qué hay? Combustibles, lubricantes, gases inflamables, aceites. En ferreterías hay solventes, resinas, pegamentos, pinturas. En los establecimientos agrícolas hay pesticidas, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, ¿ya? En las viviendas, en las viviendas es donde más materiales peligrosos tenemos, porque tenemos una combinación de todo. Está la pintura que nos sobró de la pinta de la casa, está la gasolina que en algún momento guardamos en un tarrito para alguna cosa, está el carbón que para el asado, que está el detergente, que está el amoníaco para limpiar las paredes, que está el hipoclorito que para desinfectar, en fin, hay cualquier cantidad de materiales peligrosos presentes en una casa. Entonces, digamos que también esto es, pues es un punto a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es un incidente con materiales peligrosos para ustedes? Cuéntenme. En sus propias palabras. Te escucho. ¿Qué es, perdón, Germi? Dime. ¿Nadie se anima? Es que no alcancé a escuchar la pregunta. ¿Están observando la pantalla? Así es. Sí. ¿Qué es un material peligroso para ustedes, en sus propias palabras? Material peligroso. Es un producto que se puede transportar, manipular, y cuando sale de control puede dañar a las personas, al medio ambiente y a la propiedad. Ok, muy bien. Entonces, pues son sustancias que poseen características que pueden ser dañinas. A esto se le conoce como material peligroso, ¿ya? Como dice el compañero, puede hacer daño a la persona, a la propiedad o al medio ambiente.
En los Estados Unidos estas emergencias se conocen como HAZMAT, por las siglas en inglés, y en Canadá se conoce como mercancías peligrosas. Entonces, cuando los materiales son especialmente peligrosos, son como elementos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares, explosivos, que se utilizan o que se pueden utilizar como armas de destrucción masiva también, ¿ya? Entonces, como ya les habíamos dicho, pues tiene el potencial de dañar y causar afectaciones y muertes en masa, ¿ya? Eso es lo más peligroso. Entonces, ¿cuáles son las causas de los incidentes por materiales peligrosos? Pues las causas pueden ser por un error humano, por alguna falla mecánica o mal funcionamiento de donde estén contenidos, las fallas en los contenedores o rupturas en los contenedores, accidentes de transporte como el que vimos en el video o actos deliberados, es decir, que alguien soltó un virus, que alguien soltó un químico, que alguien pues y quiso hacer un atentado, ya por ejemplo cuando salió el Antras, algunas personas dicen que el COVID fue un arma de destrucción masiva biológica, ¿sí? Las bombas de Hiroshima y un incidente mundial con materiales peligrosos, pues está lo de Chernobyl, ¿ya? Entonces, sí se pueden ver o son causas potenciales estas situaciones. Por favor, me colaboran con los micrófonos, solo los encendemos cuando vamos a hacer una intervención. Bien, entonces, la característica de este tipo de emergencias es que son emergencias bastante complicadas, porque presentan muchos peligros, ¿ya? Y no solo peligros, normalmente no es solo peligros a las personas, sino también al medio ambiente. Y a veces no se necesitan muchas cantidades para causar una emergencia o tal peligro, sino que con pequeñas cantidades se causa un peligro gigantesco. En algunas ocasiones son extremadamente difíciles de contener o controlar. Por ejemplo, cuando tenemos emergencias con gases, los gases son muy difíciles de detener, de controlar. Sí se requiere un equipo especializado, procedimientos especializados y un conocimiento especializado, porque no es lo mismo lo que puede hacer un primer respondiente en materiales peligrosos a lo que puede hacer un nivel operaciones o un nivel técnico en materiales peligrosos que ya como tal contiene la emergencia, ¿ya? Nosotros básicamente es el reconocimiento, la identificación y establecer una seguridad para que nadie más resulte dañado y ayudar a montar un corredor de descontaminación o que nosotros pues podemos ser las personas que reciben algún paciente, pero ese paciente que recibimos tiene que estar previamente descontaminado. Por eso esto también es bien importante en las personas que trabajan directamente intrahospitalario en el área de emergencia, porque una de las cosas que tienen que estar seguros o preguntarse es si el paciente sí fue descontaminado o no fue descontaminado, y también es peligroso para saber en dónde van a estar las complicaciones de ese paciente, qué se espera de la respuesta de ese paciente, ¿ya? O cuál es el antídoto que yo puedo manejar. Ejemplo, personas expuestas al cianuro. Eso es un material peligroso y es un material peligroso que se ve en los incendios. Entonces, una persona intoxicada con cianuro, digamos que el antídoto, pues adicional a otros manejos, es la hidroxicoalamina. Pero si usted no sabe que ese paciente fue expuesto a cianuro, pues entonces no le pone el antídoto. Por eso es importante la recolección también de informaciones. Otra de las complicaciones de estas emergencias es que son difíciles de detectar, por lo que se requieren sofisticados equipos de detención y identificarlos y predecir la severidad. Por eso es un gran componente técnico. Y pues resulta que cuando llega el personal primer respondiente en los incidentes, no están claramente definidos
o a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ejemplo, lo que le pasó al policía. Era una situación de materiales peligrosos, pero el policía no se le ocurrió, no se dio cuenta ni siquiera por el aspecto de la emergencia lo sacó, sino que lo único que le pasó fue una visión en túnel y vio una persona tirada del otro lado y quería salvarla, pero esa persona ya había muerto. ¿Qué pasó? Pues ahora esta persona, el policía, pues tuvo una afectación de vías aéreas y ya se salvó, pero se tuvo que incapacitar por toda la vida. Entonces, usted debe estar consciente y conscientemente alerta sobre la presencia de materiales peligrosos y los posibles efectos que pasen en un incidente, ¿ya? La manera de la presencia de materiales peligrosos puede ser cambiante y dinámica. Entonces, si todas las emergencias son dinámicas, imagínense lo que son materiales peligrosos. Ya vamos a ver que no es lo mismo atender una emergencia por materiales peligrosos de día a atender una emergencia con materiales peligrosos de noche, porque la temperatura incide también en cómo manejamos este tipo de emergencias. Si hay un daño en la salud, ¿y cómo puede verse esos daños? Pues hay efectos que son agudos y crónicos, hay efectos que inmediatamente tú los vas a observar y hay otros efectos que no los vas a observar, sino que en la medida que pasan los años es que pasa. Ejemplo, el cáncer en los bomberos. El cáncer en los bomberos no le da inmediatamente, sino que con los años resultan con cáncer de piel, con cáncer de pulmón, por todas las situaciones de materiales peligrosos a los que se fueron expuestos. Y lo mismo puede pasar con los paramédicos si se metieron a una, no sé, por ejemplo, una emergencia por materiales radiológicos, inmediatamente no va a tener el problema, pero en unos años puede desarrollar, no sé, que sea estéril o algún tipo de cáncer, ¿ya? Entonces, las rutas a través de las cuales se puede entrar en contacto el cuerpo, ese también lo puede hacer daño cuando usted se acerca y de alguna manera ingiere o tiene contacto con el material peligroso, también hace un efecto y puede ser un efecto más agudo. Y pues hay que tener en cuenta los mecanismos específicos de daño para varios materiales peligrosos. Entonces, también, como ya se los mencionaba, es según el material peligroso. Entonces, cuando hablamos de agudo versus crónicos, pues hablamos que los efectos agudos son las consecuencias que se dan a corto plazo. A veces se da por una exposición que es única o varias veces ustedes están expuestos al mismo material en un corto tiempo. Y la crónica, pues, por ejemplo, no sé, vómitos o diarrea, si ustedes fueron expuestos, por ejemplo, los organofosforados, que es un plaguicida. Entonces, ustedes fueron a atender con un paciente que fue en un intento de suicidio y que ingirió un órgano fosforado, plaguicida. Obviamente esta persona, por contacto, por vías respiratorias, por fluidos, pues esta persona, digamos, esparce ese material. Y si usted no tiene el tapabocas, si usted no tiene una bata, si usted no usa guantes, pues usted resulta intoxicado junto con ese paciente. Usted puede dar dolores de cabeza, vómitos, diarreas, ¿ya? Y en el peor de los casos terminar con las respuestas del paciente. Entonces, los efectos a largo plazo, perdón, sí, a largo plazo o crónicos, pues puede tardar varios años en aparecer, como ya se los mencioné, entre ellos, pues, el cáncer. Por ejemplo, el fosfeno puede causar efectos graves en la salud y no son evidentes en algunas ocasiones después de horas o días después de la exposición, ¿ya? Entonces, no crean que, ay, no, me fue bien, no me pasó nada, y se expusieron a un material peligroso. Ojo, que quizás no le fue tan bien, puede haber efectos a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las rutas de entrada? Pues, las llamadas rutas de exposición, ¿ya? Entonces, parte de las rutas de exposición que nosotros estamos expuestos, pues es por ejemplo, ¿sí? Que es la ruta más común y realmente solo es que respiraste el material peligroso o respiraste vapores
peligrosos, humo, gases, aerosoles, no sé, líquidos, polvos suspendidos que pueden ser inhalados. Y pues el material pues ya presenta una reacción inicial ante las vías aéreas, aquí donde podemos observar que hay afectaciones simples, hay afectaciones por corrosivos y hay afectaciones o hay asfixias que son químicas. Entonces las asfixias simples es simplemente que el material peligroso desplaza el oxígeno y usted respira ese material peligroso y obviamente hace su efecto según el material. Las de asfixia química es donde las células del cuerpo no, los glóbulos rojos no transportan oxígeno, sino que están transportando ese material peligroso, por ejemplo, como el monóxido y el cianuro. Entonces usted se está ahogando, pero está respirando. ¿Pero por qué se está ahogando? Es porque pues sus moléculas no están cargadas de oxígeno, no hay moléculas de oxígeno, sino que hay moléculas de otro material peligroso. Y las corrosivas, pues es donde también hay un daño de tejidos. Entonces, esto ocurre en la inhalación. Y pues a veces nosotros no ocupamos el equipo de protección personal porque, no sé, nos vemos ridículos, porque los demás compañeros nos hacen bullying, porque yo llevo muchos años en esto y nunca me ha pasado nada, en fin, entonces, y no sabemos al final qué estás respirando. Otra de las rutas es la ingestión, y pues básicamente es comer o pasar el material peligroso por la boca. A veces llegamos de las emergencias y ni siquiera nos lavamos las manos y nos vamos a comer, ¿ya? O simplemente, no sé, tomar una píldora que no sabíamos que nos podía dar intoxicación. ¿Cuáles de los principales problemas o por qué sucede esto? Primero, por ignorancia y segundo, porque son temerarios, porque a mí nunca me pasa nada. Entonces, por ejemplo, una de las principales formas de evitar esto es el lavado de manos, que no es solo para el personal de salud, sino que para todo el mundo. Pero nosotros también estamos expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, pues, porque no tenga el sabor peligroso, no significa que no estén expuestos a un material peligroso. Lo otro es la absorción, y la absorción también se da por la falta de equipo de protección personal, porque existe usted algo que se llama la complacencia, es decir, que llevamos muchos años en esto y ya como que nos da igual hacer o no hacer, colocarnos los guantes o no colocarnos los guantes, colocar la protección personal o no. Entonces, básicamente es el proceso de tomar materiales peligrosos a través de la piel o los ojos o las mucosas, y pues hay algunos materiales que fácilmente pasan las membranas o las partes más delgadas de la piel, ¿ya? ¿Cuáles son esas partes que digamos que están un poco más expuestas? Son los ojos, la nariz, la boca, las muñecas, el cuello, los oídos, las manos, la ingle y las axilas, ¿ya? Eh, pues entonces hay muchos tóxicos que realmente pueden ser absorbidos por un mal uso de los equipos de protección personal, por confiarnos, por hacer lo que de pronto hizo el policía, y es que de pronto uno sí sabe que es un material peligroso, pero uno dice, no, a mí nunca me ha pasado nada, yo voy, lo saco y salgo y ya, no pasa nada. Eso con un poquito que respire, no pasa nada, con un poquito que se me salpique, no pasa nada. Entonces, llegamos a un tema de complacencia, que es lo que mata realmente al personal de emergencias. Y estoy hablando desde los médicos especialistas hasta los socorristas, hasta los primeros respondientes, los paramédicos a veces somos los peores, los bomberos a veces somos los peores, porque sí que somos complacientes después de unos años, somos unos confiados. Y la otra forma de absorción es la inyección. Entonces, básicamente ocurre porque usted se funciona, ya sea con vidrios rotos, con uñas, con bordes afilados o con algún tipo de herramienta con algún tipo de herramienta que usted se lesionó. Y hay materiales peligrosos que tienen múltiples entradas, que se absorben, se inhalan, se inyectan porque se hicieron una laceración y hubo la ingestión porque no hubo un correcto lavado de manos o no o colocaron el equipo de respiración correctamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
tolueno, el tolueno es un solvente, ¿ya? Este material puede causar irritaciones que son moderadas en la piel y se transmite o pues ocurre lo que es la absorción y el contacto. A través de esto es que usted se contamina. Pero este material peligroso también puede provocar, por ejemplo, mareos, descoordinaciones, coma e incluso insuficiencia respiratoria cuando es inhalado a altas concentraciones, ¿ya? Entonces no solo es que yo me cubro de una sola cosa y ya protegido, no, realmente hay materiales que hay múltiples rutas que nos pueden afectar, por eso es importante ocupar el equipo de protección completo. Bien, también hay unos mecanismos de daño o mecanismo de lesión dentro de los materiales peligrosos y se conocen tres: liberación de energía, corrosividad y toxicidad, ¿ya? Entonces, pues, por ejemplo, los corrosivos lo que hacen es destruir los tejidos y queman los tejidos que están vivos. Normalmente, pues, siempre tienen un de destrucción, ¿sí? De causar un desgaste. Y pues cuando entran en contacto con nosotros, imagínense, o sea, si un corrosivo, no sé, en una herramienta, la puede dañar, imagínense que puede causar en la piel, ¿ya? Las sustancias biológicas o las químicas pueden causar alteraciones, enfermedades o lesiones por contacto molecular, entonces ya nos afecta más internamente, ¿sí? Y son más difíciles de tratar. Entonces, esas sustancias biológicas o químicas son las que son consideradas como sustancias tóxicas. De acuerdo a la sustancia, pues es el grado de daño. También hay algunas sustancias que necesitan ciertas cantidades para producir un daño o que en menor cantidad produce mucho daño o que con mucha cantidad es que produce daño. Todo depende, ¿ya? De la toxicidad que tenga. Entonces, pues, por ejemplo, una lesión química, pues que hace un efecto tóxico, pues puede dañar, no sé, haber afectaciones del tracto respiratorio, en la piel, las mucosas, la nariz, los gases irritantes, como yo les decía, como el cloro, amoníaco, producen el efecto tóxico localizado a nivel del tracto respiratorio, como le pasó al policía que vimos en el video, y pues las toxinas realmente pueden dañar varias partes del cuerpo o los órganos, ¿ya? Y otras que pues tienen efectos que son crónicos, es decir, que a los años es que usted va a ver qué fue lo que pasó. Cuando hablamos entonces de la liberación de energía, pues es donde los materiales peligrosos hacen una mayor amenaza, porque se liberan de manera enérgica debido a algunas propiedades físicas y químicas que estos tienen, ¿ya? Y también depende de la forma en que se transporten o en el que se almacenan. Entonces, pueden tener varios peligros, ¿ya? Cuando nosotros tratamos, por ejemplo, varios peligros como incendios o desprendimiento de válvulas, entonces salen gases calientes, entonces hay quemaduras. Si se desprendió la válvula y no sé, y depende del tipo de material, se puede causar un incendio o una explosión. Cuando nosotros atendemos un incidente con material peligroso o HAZMAT, como se conoce en Estados Unidos, siempre se tiene que tener en cuenta la temperatura, la energía mecánica, la presión, la electricidad, el químico y la radiación que esto pueda contener. Por eso yo les decía que no es lo mismo atender un material peligroso en un verano, con un sol en todo su esplendor, atender una emergencia de noche donde hay más viento, por ejemplo. Y hay, por ejemplo, materiales peligrosos que reaccionan a la temperatura. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, los materiales con temperaturas elevadas que hacen liberaciones exotérmicas liberan una repentina energía
y causa explosiones y causa incendios, ¿ya? Y normalmente, pues estos son ¿qué? Los que son líquidos inflamables, son los que producen este tipo de efectos generalmente. Los factores del clima caliente, pues también pueden afectar la reacción violenta del químico o, por ejemplo, cuando las temperaturas son bajas, cuando estamos hablando de líquidos criogénicos o gases licuados, que son muy fríos, entonces cuando usted hace contacto con ellos, pues también le puede hacer una lesión, por ejemplo, no sé, en la piel, si es que usted no utilizó el tipo de protección personal. Entonces, estos son aspectos que yo tengo que tener en cuenta en el momento de atender una emergencia o identificar una emergencia con materiales peligrosos. Pues ya sabemos que los estados de las materias, el estado de la materia, pues están los sólidos, los líquidos y los gaseosos, y de acuerdo a eso es que yo puedo hacer un control efectivo o no control efectivo del material. También yo tengo que estar pendiente si ese material me reacciona con el agua o no me reacciona con el agua, que es otra cosa que yo tengo que tener en cuenta. Ejemplo, la soda cáustica, hay una presentación que viene en escamas, es decir, que viene en la parte sólida. Pero si a estas escamas le cae agua, se convierte en un corrosivo que quema. Y las emergencias con soda cáustica son sumamente complejas de manejar, porque los daños tisulares, los daños a la piel en los pacientes son terribles, terribles, y pueden hacer afectaciones hasta de la vía aérea. Pero control de emergencias es más fácil controlar una emergencia por un sólido que una emergencia por un líquido y un gaseoso, ¿ya? Porque digamos que el sólido usted lo puede contener más fácil que los otros dos. Ahora, el líquido usted puede colocar unas barreras, puede de alguna manera, no sé, recogerlo, igual que, pues, de manera similar a un sólido, pero pues estos se van a esparcir de una manera más rápida. Y, por ejemplo, si caen en una corriente de agua o si caen en una, no sé, una zanja que drene o al drenaje, pues entonces ahí es donde vamos a tener muchos problemas. Los gaseosos, no, los gaseosos básicamente son incontrolables, son las emergencias más críticas que tenemos porque usted cómo controla un gas. Ya usted cierra la válvula, pero el gas quedó en el ambiente. Y dependiendo del gas me puede producir una toxicidad o me pueden producir, por ejemplo, un incendio, ¿ya? Entonces, son temas bien difíciles de contener cuando se encuentran en tema gaseoso. Ahora, ya hablando como tal del reconocimiento de materiales peligrosos, pues lo que uno busca a través del reconocimiento es concluir la posible o segura existencia de un material peligroso por la observación de elementos presentes en la escena, sin conocer el nombre. Es decir, de acuerdo a estas características que vemos, pues sospechamos de la presencia del material peligroso sin saber cuál es. Volvemos a colocar el ejemplo del policía, ¿ya? Entonces el policía debió, pues, sospechar la presencia de materiales peligrosos primero por el incidente, o sea, dónde se presentó el incidente. Luego, el tipo de contenedor, qué tipo de vehículo fue el que se accidentó. Luego, no sé, el humo, que quizás no era un incendio, sino que era un material peligroso. Entonces, si ese escenario era para yo decir, sí, hay la presencia posiblemente de un material peligroso. ¿Qué es después lo que tengo que hacer? Pues identificar cuál es el material peligroso. Entonces, hay 5 formas de reconocer los materiales peligrosos y 4 formas de reconocer los materiales peligrosos y 4 formas de identificar los materiales peligrosos. Cuando hablamos de reconocimiento de materiales peligrosos, es que concluyamos que está o no está, ¿sí? Que posiblemente, por ejemplo, localización del incidente, ¿ya? Entonces es según la instalación donde encontremos la emergencia, se puede anticipar que
también qué tipo de material peligroso puede contener, ¿ya? Ejemplo, ustedes van a una ferretería o la emergencia es una ferretería, pues allí hay que tener en cuenta que hay solventes, que hay pinturas, que hay pegantes. Entonces, pues ya sabemos que esos son los materiales peligrosos que yo puedo observar en ese lugar. Otra de las formas de reconocimiento es la forma del contenedor. Entonces, normalmente los contenedores están marcados o tienen pictogramas. Por eso es importante que en nuestras casas no cambiemos de lugar, por ejemplo, los hipocloritos o reembasemos algún químico porque pues pierde digamos que el reconocimiento a través de la forma del contenedor, por ejemplo, el camión. Ahí estamos viendo un camión cisterna. Independientemente si tiene marca o no tiene marca, pues yo debo de sospechar un material peligroso. Puede ser leche, pero también puede ser fuego, ¿ya? Puede ser un líquido inflamable, como lo está marcando allí ese carro. Pero si no tuviera ese rombo, pues usted como diría, no, pues ¿qué es? ¿Ya? Arriba pues hay algunos ejemplos sobre la presencia de materiales peligrosos, normalmente están marcados, tienen unos símbolos, unos pictogramas grandes de peligro, ¿sí? O de fuego. Entonces en la forma del contenedor pues es la silueta y otras características visibles, ¿ya? Que son, por ejemplo, los tanques, y, tanques fijos, envases, que pueden ser utilizados para transportar o para almacenar el material y obviamente nos dan una idea de la presencia y quizás qué tipo de material peligroso esté presente en ese contenedor. Otro son los diamantes, este es el diamante NFPA, entonces otro es el diamante NFPA, las placas y etiquetas y las marcas corporativas. Si vemos una empresa que, no sé, el logo de la estación de gasolina, pues si usted ve ese mismo logo en un camión, ¿qué quiere decir? Que ese carro lleva un material peligroso que es gasolina, probablemente porque ese es el mismo logo que vemos a diario cuando vamos a ponerle gasolina a nuestro vehículo, ¿ya? Este es un diamante NFPA donde está dividido en 4 secciones. La sección azul, vemos cuáles son los riesgos a la salud. La sección roja es qué tanto riesgo de inflamabilidad tiene. La amarilla es qué tan estable o inestable, o sea, qué tanto riesgo que ese material reaccione con condiciones externas y pues que cuáles son las condiciones especiales de ese material, que es el blanco. Es decir, algunas veces vemos que en informaciones especiales es que no se puede apagar con agua y ahí aparece en el diamante NFPA. Aquí está. Entonces, por ejemplo, riesgo a la salud. El riesgo a la salud va de 0 a 4, donde cuando veamos un número 4 en ese contenedor o en ese vehículo, en lo azul es un alto riesgo, o sea, mortal a la salud. Si vemos un 3 es muy peligroso, si vemos 2 pues es peligroso, si vemos un 1 es poco peligroso y si vemos 0 es porque no hay ningún riesgo a la salud. En cuanto a la inflamabilidad, pues lo mencionan también de 0 a 4, donde 4 es que reacciona con una temperatura que no tiene que estar tan caliente para que ese material reaccione, ¿ya? Entonces, 0 es que no se inflama, 1 es que sobre los 93 grados centígrados se inflama, es decir, que todavía requiere mucho calor para reaccionar, para inflamarse, para que haya inflamabilidad. 2 es que se presenta con temperaturas de 93 grados. 3 es que con temperaturas hasta de 37 grados ese material ya puede ser inflamable. Y 4 es que temperaturas de 25 grados ya puede ser inflamable. Entonces, por lo menos, no es lo mismo la velocidad de inflamación o inflamabilidad, la temperatura, que puede tener el diésel a lo que es la gasolina. Las temperaturas son muy diferentes, ¿ya? El diésel necesita muchísima más temperatura para que haya una inflamabilidad y la gasolina mucho más baja, que esto es pues lo que representa.
En cuanto a reactividad, es, por ejemplo, si él puede explotar súbitamente, es cuando vemos un 4, cuando vemos un 3 es que puede explotar en casos de choque o calentamiento. En 2, pues es inestable en cambio de químico violento, y 1 es inestable en caso de calentamiento. O 0, pues es que es un material que está 100% estable. Ahora, en riesgos específicos, ahí vemos unos pictogramas. Entonces, si aparece la OX, es que ese material es un oxidante. Si aparece el COR, es un corrosivo. Si aparece el simbolito que ven amarillito allí, es radiactivo. Si vemos una W con una raya en el medio, es que ese material no se le puede echar agua. Y si vemos el símbolo, pues, de biológico, pues es que que ese material tiene un riesgo biológico específicamente, ya hablando. Entonces, por ejemplo, tiene 0 inflamabilidad, no importa, no se puede utilizar agua y tiene un alto riesgo para la salud. Y que es algo inestable, ¿ya? También estas son las placas o etiquetas que podemos ver. Aquí vemos cómo se clasifican, bueno, parte de las clasificaciones de los materiales peligrosos. Acá, entonces, cuando veamos, por ejemplo, este rombo, esto significa explosivo con este pictograma, naranja, y así con este pictograma es explosivo. Este rojo con un fueguito son gases inflamables. Son gases no inflamables, sino tóxicos cuando son verdes. Cuando vemos un blanco con una calavera, es gases tóxicos. Cuando vemos igual el rojito, pero acá dice 2 y acá dice 3, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque 1 son explosivos, 2 gases inflamables o gases, 3 son líquidos, 4 son sólidos, 5 son materiales comburentes como los peróxidos orgánicos, 6 es agentes tóxicos o infecciosos, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá, este número 3 representa que es un líquido lo que va ahí adentro, con la placa roja y un fuego, es un líquido inflamable. Son materiales sólidos que son inflamables, y cuando vemos estas rayas significan que digamos que con el roce, ¿sí? Pueden reaccionar, ¿ya? Materias espontáneamente inflamables, también significa emanación de gases inflamables al contacto con el agua. Acá son materiales comburentes, estos son peróxidos orgánicos, los peróxidos producen alto grado de inflamabilidad. Materias tóxicas, materias infecciosas, miren que hay que fijarnos en el color, en el número y en el pictograma. Radioactivos, sí, material radioactivo, materias radiactivas, todos estos. Materiales fusionables, corrosivos y materias y objetos peligrosos, otros, ¿ya? Esto es como una clasificación un poco más específica. Aquí, no, más adelante está la más general. Más adelante les muestro la general, pero esto quiere decir, o sea, cuando veamos estas placas, quiere decir que así no sepamos qué significa cada placa, pues que ahí hay un material peligroso. Es una forma de reconocimiento. Yo no sé cómo se llama, pero ahí está, cuando yo veo. Esto pues son pictogramas. Entonces, si vemos esto, por ejemplo, este es el símbolo de que ese material puede dar cáncer, ya aquí hay riesgo al medio ambiente. Entonces, también, si vemos estos pictogramas, es porque ese material que está involucrado es un material peligroso. No sabe cuál, pero es un material peligroso. Y también características detectables por los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Ojalá que sea solo porque los veamos y es alguna explosión o alguna, no sé, alguna salida de aire, pero que nosotros ni lo podamos sentir, ni saborear, ni mucho menos oler, porque ya nos hemos contaminado. Entonces, formas de reconocer, 4. Naturaleza del lugar del incidente,
forma de los contenedores, diamantes, placas, etiquetas y marcas corporativas y a través de los sentidos, ¿ya? Que no es lo más recomendable. Ahora, tenemos 4 formas de identificar el material peligroso. Entonces, uno es a través del número ONU que aparece en esta característica. Cuando aparece una X adelante, pues es una prohibición de usar agua. Qué tan riesgoso es el material, y usted con este número de abajo es que usted lo busca en la GRE, o hay aplicaciones de mercancías peligrosas que usted las puede descargar gratuitas en su teléfono, y usted solo coloca este número y ahí mismo le dice qué es el material peligroso y cómo se debe atender. O sea, le aparece una guía de respuesta rápida, una guía inicial. No es que usted vaya a manejar todo la emergencia, no, es una guía inicial para saber cuánto se retira, qué tan peligroso es y cómo identificar ese material peligroso, ¿ya? Aquí está, número de identificación y número de peligro. Pues estas placas tienen unas medidas específicas para poderlas tener. Así los podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, este es un material corrosivo que tiene alto riesgo al medio ambiente. Este es el grado de peligrosidad y este es el material que está presente. Acá está nombre o sustancia en el producto marcado en el contenedor. Entonces, esta es otra forma de identificar. Por ejemplo, aquí dice gas combustible, no fumar, y están todas las plaquitas, ¿ya? Que lo reconocen. Entonces, usted ya sabe que ahí hay un gas, ¿ya? Que es combustible, ¿ya? Y si busca este numerito, pues ahí le aparece cuál es el nombre del gas que está. Acá está también supermercado, normalmente dice el nombre de la sustancia o producto en el contenedor. Otra forma de identificar, pues, son los documentos de transporte o embarque, que aquí le dan, pues, todo lo que tiene que saber del material, a dónde llamar, qué clase de riesgo, cómo se llama el material, qué tipo, cuántos litros, cómo debe de tratarse, todo esto. Y la hoja de seguridad es cómo deberían de actuar de manera inicial con este material peligroso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son el riesgo de inflamabilidad? ¿Qué hacer en caso de incendio? ¿Cuál es su toxicidad? ¿Qué tan reactivo es? ¿Qué equipo de protección personal debería utilizar? ¿Cuáles son las consideraciones ante la emergencia? Y documentación asociada, que normalmente está en la hoja de transporte. Entonces, estas son las formas de identificar a través del número ONU, del nombre del producto, de la guía o documento de transporte y la hoja de datos de seguridad. 4 formas de reconocer, 4 formas de identificar. Eso sí no lo podemos saber y eso deberíamos de saberlo como primeros respondientes en materiales peligrosos. Ya. Si el nombre del producto no se entiende, léalo letra por letra, y el nombre no está completo, pues intente adivinar cuál es no intente adivinar cuál es el nombre, porque si usted confunde uno con otro y, por ejemplo, a uno le podía echar agua y al otro sí, pues imagínese la emergencia que se puede producir. Entonces, aquí está la clasificación de materiales peligrosos según la ONU. Entonces, la clase 1 son explosivos, la clase 2 son gases, clase 3 líquidos inflamables, clase 4, las clases aparecen acá están los numeritos, 1, pero entonces hay explosivos, diferentes explosivos, hay subclasificaciones, pero la general es 1, 2, 3, 4, entonces el numerito, por ejemplo, acá dice 6, ¿a qué corresponde 6? Ese es un material venenoso e infeccioso, ¿ya? El 9, ¿qué significa? Materiales misceláneos, es decir, pues, no sé, leches, no sé, algún otro tipo de material que no sea tan dañino. Entonces, clase 1 explosivos, clase 2 gases, clase 3 líquidos inflamables, 4 sólidos inflamables, 5 oxidantes y peróxidos orgánicos, clase 6 materiales venenosos e infecciosos, clase 7 materiales reactivos, clase 8 materiales corrosivos y clase 9 materiales peligrosos misceláneos. Esa es la clasificación general de los materiales peligrosos. Ahora, hay un tema de la guía de respuesta en caso de emergencias, ¿ya? Esto
pues la pueden conseguir hasta en aplicaciones. Usted las busca, aplicaciones para guías de respuesta de materiales peligrosos, o lo busca en Android como mercancías peligrosas, algo así. Y ahí usted nada, usted solo necesita ver el número ONU que él le da toda la información. La GRE se divide en diferentes páginas, en cinco colores o en 5 secciones, ¿ya? Y se ve así por colorcitos. Entonces la sección blanca, las páginas blancas dan información sobre el uso de la guía, glosario, placas, rombos, siluetas, clasificación de riesgos y otras informaciones generales. Las amarillas es que usted busca la sustancia por el número ONU, o sea, usted no tiene el nombre, sino que usted tiene el número. Y las azules, usted busca el material por el nombre. Ya, entonces, si usted no tiene el número ONU y tiene el nombre, pues lo puede buscar por nombre. Si tiene el número ONU y no el nombre, pues solo lo busca por el número, ¿ya? Según la información que usted tenga, que usted obtenga del escenario. La sección naranja es la guía de respuesta, es decir, que le dice cuáles son los riesgos a la salud, le dice cuánto tiempo, cuántos metros tiene que evacuar, cuántos metros de seguridad tiene que hacer, ¿ya? Entonces, normalmente, usted de la sección, sea amarilla o azul, usted mira qué número de página naranja le recomienda según ese material, se va a ese número de página y hace lo que dice esa página, ¿ya? Adicional a eso, también la sección de páginas verdes es una tabla de aislamiento que se llama el SAI y el SAP, que es las tablas de riesgo de inhalación tóxica. Entonces, cuando ustedes vean el material, sea que lo encontraron en las páginas amarillas o en las páginas azules, si hay una sección, si el número o el nombre del material está resaltado en verde, o sea que usted tiene que irse a la página verde a buscar ese material, porque sí tienen que establecer el SAI y el SAP, ¿ya? Entonces, ya les voy a decir que es el SAI y el SAP. Entonces, ¿cuáles son las acciones iniciales del primer respondedor? Pues al llegar a la escena, usted tiene que informar, obviamente, a la central sobre su llegada e instalar el puesto de comando, ¿ya? Asumir el mando y instalarlo, evaluar la situación, ¿sí? Establecer el perímetro de seguridad, establecer los objetivos, determinar estrategias y tácticas, determinar las necesidades de recursos y posibles instalaciones y preparar la información en caso de transferir el mando. Es decir, que usted tiene que llegar a aplicar el sistema comando de incidentes. Y cuando usted hizo una identificación del material, pues usted con esa identificación establece el perímetro de seguridad y establece los objetivos y determina estrategias y tácticas según su nivel de competencia en esa emergencia. Entonces, al evaluar la situación, pues si es seguro acérquese, pero generalmente no es seguro. ¿Cuál es la recomendación? Pues a favor del viento, es decir, con el viento soplándole a la espalda, porque si es al contrario, usted, si es un gas tóxico, se va a ver afectado. Desde el punto más elevado, aguas arriba, estacione su vehículo en posición de salida, apuntando hacia una vía de escape, determine las rutas de salida del área en caso de emergencia y comunicarlas, y luego identifique y reconozca el material peligroso. Cuando establece el perímetro de seguridad, pues hay una zona de aislamiento inicial, que es el SAI, zona de aislamiento inicial, y establece la protección según lo que usted encuentre en la GRE, ¿ya? Tiene que vigilar la escena hasta que llegue el equipo especializado y recuerde una distancia inicial de precaución de espalda al viento no debe ser menor de 100 metros para derrames químicos y 300 metros para explosivos. No puede ser menor que eso.
Entonces, zona de aislamiento inicial, es decir, el SAI. Entonces, estas distancias definen el radio de la zona que rodea el derrame en todas las direcciones. Dentro de esta zona, todo público debe ser evacuado. Se requiere el uso de ropa y protección respiratoria en esta zona. No es que porque estoy aislando yo no tenga que tener el equipo, no señor, aquí lo tienen que tener. Indicar a las personas que deben salir de la zona en dirección perpendicular a la dirección del viento, es decir, con el viento cruzado y lejos del derrame. Y hay una distancia mínima según lo indicado en la zona de aislamiento inicial. Entonces, por ejemplo, zona de derrame, usted hace una línea y a partir de esa línea pues lo hace de manera circular, le hace la zona de aislamiento circular, ¿ya? Según lo que le diga la GRE, normalmente no es, mínimo son 100 metros, para otros derrames y para explosivos 300 metros. Cuando hablamos del SAP, hablamos de una zona de acción protectora. El SAI y el SAP también nos lo da la GRE, ¿ya? Solo es eso. Entonces, la zona de acción protectora es el área del incidente a favor del viento, en el cual la población se puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar alguna acción de protección o sufrir daños irreversibles a la salud. Esa zona debe de ser evacuada. Ejemplo, el SAP indica 100 metros, pues usted debería realizarlo de la siguiente manera. Entonces usted tiene liberación del producto aquí en el centro, ¿ya? Usted ya hizo una zona inicial de aislamiento. Total, usted mide 100 metros. Entonces, 50 metros hacia un lado y 50 metros hacia el otro y 100 hacia el frente, esa es la forma a distancia de la dirección del viento, ¿ya? Entonces, esa forma, esa es la que usted tiene que aislar. Por ejemplo, entonces aquí, encuentra que la liberación es un amoníaco, que el número de identificación es 1005. Cuando usted revisa en la página o en las azules, usted encuentra que el producto está acabado de color verde, así como lo observan, mire, está verde. Acá lo buscan por número ONU y lo encontraron verde. Acá lo buscaron por el nombre del material y lo encontraron verde. ¿Qué quiere decir entonces? Que el número de la guía, es decir, de las páginas naranjas es 125, ¿ya? Entonces, y que usted se tiene que ir a la sección verde adicional a eso para ver cuál es la distancia de aislamiento de ese material. Entonces vuelve y lo busca por el número de identificación, la guía 125, y dice si es un derrame pequeño o es un derrame grande, y si es de día o es de noche, ¿ya? Entonces ahí le da las zonas de aislamiento. Entonces, por ejemplo, para obtener el SAI, utilice primero la zona aislar, es decir, esta zona. ¿Cuánto debe aislar? Aquí dice en metros, 30 metros, en pies, 100 pies, ¿ya? Y luego, ¿cuál es la zona de protección? O sea, la zona SAP. Entonces, la zona de protección es elegida de acuerdo, ¿es de día o es de noche? ¿Ya? Y si es pequeño o derrames que son grandes. Si es muy grande, pues el aislar es este y la de protección es este. Para este caso era un derrame pequeño, ¿ya? Y acá está, entonces, según lo que le recomendó, 100 metros a dirección del viento, esta es la zona de aislamiento inicial y esta es la zona de acción protectora, ¿ya? Eso, así usted debería de toda esta zona, pues aislarla y tener su espacio de trabajo. Bien, para finalizar, pues la bibliografía o la información de lo que les di hoy, pues es la guía de autoinstrucción número 9 del MAP de la Academia Nacional de los Bomberos de Chile. Pues también fue sacado del manual del participante del curso de primera respuesta a incidentes de materiales peligrosos, y también saqué información de los fundamentos de lucha contra incendios en el tomo número 2, la última guía de los bomberos en Colombia.
Si ustedes desean, pues me pueden seguir en redes sociales, escaneen ahí los QR y pues me siguen en redes sociales. Normalmente saco pues información sobre los cursos que se van a dar de MT, capacitaciones, generalmente, y pues que nos puedan seguir acompañando en estas clases. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, solicitudes. A ver. Evento donde Por el momento, hay material peligroso puede haber una afectación de la salud, del ambiente, de muerte. Ah, ok. Listo. Perdón, ¿dudas, quejas, reclamos, solicitudes? Muchas gracias, Gerardo. excelente ¿Qué le parece? explicación y Omar, qué pena, siempre te interrumpo, dime. excelente explicación, Miss. De obviamente apoyarnos con, ya sea con la inteligencia, con las redes, con lo que acaba de decir y obviamente echarle una leidita al manual que nos está mencionando para llenarnos más de este tipo de materiales. Sí, la verdad es que este curso de materiales peligrosos como tal, de primera respuesta, es un curso que, por ejemplo, en bomberos son como 2 días o 3 días de curso, ¿ya? Entonces, digamos que con tener 2 o 3 días de curso en este tiempo en línea, pues es complejo. Y algunos también lo sacan hasta 5 días de curso y son 5 días de 8 horas. Entonces, pues digamos que todo, pues se trató de contener y tener como la información más importante. Y como por ahí decía alguien, pues sí, tienen que leer un montón, buscar también información. Y pues si quieren un curso más, todavía más completo de materiales peligrosos, digamos que ese es como el abrebocas, sí tienen que dedicarle más tiempo, es decir, que tendríamos que hacer, por ejemplo, una jornada completa, no sé, un sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿ya? Para poder uno abordar, digamos que el tema un poco con calma y eso que sería también como sí, un curso de primer respondiente y sin práctica, ¿no? Si lo hacemos en línea y si no, pues busquen donde lo puedan hacer presencial, porque sí, este curso requiere mucha práctica, porque hay que colocarse los equipos de protección, porque hay que, aquí, por ejemplo, faltó hablar de corredor de descontaminación que se debe de instalar y eso también requiere pues una práctica. Así que pues traté de contenerles la información que más, perdón, que la información que más pude en el relativo corto tiempo que tenemos, pero creo que es como información suficiente para nosotros también hacer conciencia, ¿no? Que es lo más importante. Así que si no hay más dudas, comentarios, solicitudes, pues entonces yo les doy las gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de asistir a la capacitación. Realmente, ok, José, dime. José, bueno, Ronnie, ¿tenías algo por ahí? Ronnie, creo que alzaron la mano por accidente, ¿o qué? Ronnie, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, excelente ponencia. Muchas felicidades por el tema. Gracias. Solamente para compartir aquí también contigo, fíjate que dentro de este tema, pues hemos observado también otras cosas. Por ejemplo, en el medio industrial nos piden otra clasificación que se llama el famoso CRETIP.
relacionado con normatividades de gobiernos y cuidados del medio ambiente. Otra de las normatividades que también es importante saber, aunque de repente los compañeros bomberos preguntan, es acerca del almacenamiento también de estas sustancias peligrosas. Relacionado con el diagrama que presentaste, el diagrama de sustancias químicas peligrosas. Bueno, pues para nosotros en el medio industrial se ha actualizado. Por ejemplo, se cambió por un sistema globalmente armonizado desde el 2015. En el sistema globalmente armonizado, pues igual se tienen que identificar las sustancias químicas. Se puede quedar el rombo que presentaste de su clasificación, pero agregado también te pide que hay que agregar ahora ya pictogramas. Pictogramas como los que mostraste en su clasificación. Okay, ¿por qué es importante conocerlo? Porque, bueno, pues almacenas, supongamos que en el traslado, porque también te pide traslado, en el almacenamiento a veces también te preguntan su compatibilidad, porque a lo mejor por allá tienes unos ácidos y resulta que cercas tienes también unos óxidos de cobre o hasta estaños. Entonces puede ocurrir también una reacción porque no son compatibles en tus sustancias. Por eso también es importante, además de todo lo que nos mostraste, conocer la compatibilidad que tienen entre estas sustancias. Otro de los puntos que muy importantes es, por ejemplo, nos decías de la descontaminación. Ok, he atendido yo diferentes casos cuando se lesionan, por ejemplo, con sustancias químicas. Las más agresivas que me ha tocado ver son los ácidos fluorhídricos, los fluoratos y los magnesios. Bueno, aquí a veces nos encontramos que los que trabajan en ese medio, pues ellos son ingenieros químicos. Entonces, hasta ellos mismos optan o establecen en sus procedimientos de trabajo, cuando alguien hace contacto con estas sustancias, cómo neutralizarlas, porque tal claro está, como lo mostraste, a algunas no les puedes aplicar agua. Inclusive dentro de los kits de manejo de primera respuesta, ya viene un mecanismo especial hasta si inclusive, si es necesario, proceder hasta debridar la parte afectada para que no siga bien. Esos son algunos de los requerimientos que a veces nos piden. Sí, claro, lo que pasa es que esos son requerimientos, digamos que más, o sea, más profundos, digamos que esta es una manera introductoria, pero realmente de materiales peligrosos, creo que podríamos hablar un mes todos los días y todo el día. Claro. Porque está el tema industrial, está el tema de agrícola, demás sustancias tóxicas, por ejemplo, drogadicción, bueno, en fin, son un montón de cosas que uno, o sea, dar abastos y no, o sea, es muy, hay una cantidad de clasificaciones, especificaciones que es inmenso, o sea, el tema es gigantesco en materiales peligrosos. Por eso hoy decíamos, no, pues lo enfoco a que identifiquen y reconozcan un material peligroso, ¿ya? Porque si lo amplío más, Dios mío, no, creo que no terminaríamos hoy. Pero muchísimas gracias. Osvaldo. Solamente una observación, no es, constructiva. ¿Viste tú durante la presentación, tu exposición, utilizar la guía 2016? No, es una luego, foto. Es una, no estoy claro, utilizando la guía 2016. Es una luego, foto de imagen, pero no ya, estoy utilizando. De hecho, estoy basada con en los fundamentos de lucha contra incendios en el tomo 2 de la IFTA, que justamente salió este año. Entonces, no, solo ya, es una. ya, la otra observación que hice es que, por ejemplo, la NFPA 472 ya está consolidada en la NFP 470. Entonces, la NFP 470 2022 consolida a la NFP 472. Entonces,
También, Claro, ¿no? pero Como para, pero vuelvo y información. te digo, ahí solo estoy marcando una referencia de una definición, Claro, es una definición, en la 470 igual tiene la misma definición, sino que ajá, como es una definición. he visto la 472 del 2013 todavía, y la 470 es del 2022 o 22, sí, sí, la última edición donde habla, o sea, ya lo consolidó la parte de la 472 en en su texto, dentro del texto de la 470. Claro que Sí, pero quizá no, tenga eso es como... solo es una definición, no es la información a base de, sino que es una definición que se busca. La pude haber, no sé, tomado de Google, pero no, es una definición Muy nomás. bien. De todas maneras, la exposición ha sido muy amena, buena. Yo creo como para primer respondedor, nivel uno es suficiente, porque después no se puede, como tú dices, no se puede tocar otros temas porque hasta ahí está bien, hasta reconocimiento y identificación, suficiente. El primer respondedor con el primer nivel uno solamente va a reconocer y identificar el material, no puede hacer otra cosa más que aislar la zona, comunicar a la entidad Y correspondiente. saber que existe la GRE, ya, Así es, eso es. Bien, muchas gracias ya, eso por la es todo lo que exposición tienen y que saber. suerte. Hasta luego. Igual, Ujú. muchísimas gracias. Excelente ponencia. Gracias, Osvaldo. Gracias, Carlos. Por fin pudiste hablar. Sí, discúlpame, es que se fue la señal y se me desconectó. Tranquilo. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por sus intervenciones. Realmente, muchas gracias. Y como lo decía el profe, sí es cierto, o sea, primero son una cantidad de temas impresionantes y segundo, pues para primeros respondedores o primeros respondientes, pues esto es lo que ustedes necesitan. Sí. Más de ahí, pues no podría, y aparte de todo, pues hacerlo de manera virtual tampoco sería muy bueno porque si requieres que tú conozcas los equipos, requieres que tú montes un, un, eh, un, un beacon de descontaminación, requieres que, no sé, tomes herramientas y todo. Entonces, en línea no, yo creo que en línea, creo que la información del reconocimiento e identificación es sumamente importante y ya es lo que tenemos que saber. Que existe el alto riesgo y hacer conciencia sobre el alto riesgo de la presencia de los materiales peligrosos. Así que en serio, muchísimas gracias por la participación, por los aportes que hacen. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, mis. Gracias, buenas noches. Gracias, saludos por allá a Venezuela, desde Colombia.